Al sonido de su voz yo desperté. Mi Señor, Él dio la orden y yo atendí. Al sonido de su voz yo desperté. Mi Señor, Él dio la orden y yo atendí. Dijo, prepárate para la batalla. Tu linaje es de guerrero, las victorias del Señor proclamarás. Dijo, prepárate para la batalla. Tu linaje es de guerrero, las victorias del Señor proclamarás. Al sonido de su voz yo desperté. Mi Señor, Él dio la orden y yo atendí. Al sonido de su voz yo desperté. Mi Señor, Él dio la orden y yo atendí. Dijo, prepárate para la batalla. Tu linaje es de guerrero, las victorias del Señor proclamarás. Dijo, prepárate para la batalla. Tu linaje es de guerrero, las victorias del Señor proclamarás. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, sino poderosas en Dios, sino poderosas en Dios. Milicia de conquista, 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 milicia de conquista. Milicia de conquista es un sueño creado en el corazón de Dios para unir a las guerreras de todo el mundo con el objetivo de que cada una nos posicionemos en el lugar que nos corresponde en el campo de la batalla de la fe. Sabiendo que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios y que esta confianza nos debe dar la certeza de que cada una de nosotras somos milicia de conquista. Hola, muy buenas bendiciones. Estamos aquí en vuestro programa Milicia de Conquista, una vez más saludándoles. Les bendecimos en el amor de Cristo y pues hoy me encuentro acompañada de nuestra hermana Cristina. Pues se va a presentar con nosotros. Amén. Bendiciones, buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo en su programa, y que el Señor en este día sé que nos va a bendecir grandemente. El Señor tiene palabra poderosa para cada uno de nosotros, así que yo creo que nuestros corazones están dispuestos en este momento para recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Amén, sí, sí, claro que sí, estamos muy expectantes, estamos esperando lo nuevo y lo fresco que el Señor tiene para nosotros, para cada uno de ustedes, y queremos animarles a que se conecten, se queden hasta el final del programa, que reciban esa palabra de bendición, que de por cierto hoy tenemos como siempre un tema importante, que es ladrones de identidad. Es muy importante el tema porque sabemos que el Señor nos ha dado identidad como hijos de Él y que a través del engaño el enemigo siempre anda queriendo robarlo. A toda costa Él quiere que el Hijo de Dios carezca de identidad. Entonces queremos que ustedes puedan compartir a través de las redes sociales a sus contactos para que esta palabra del Señor se expanda y puedan recibirlos aquellas personas que quizás hay necesidad en sus corazones, en sus vidas, de esta información, de esta palabra de vida que el Señor nos va a traer hoy. Y hermana Cristina, estábamos hablando antes de este programa que hay muchos factores que hacen que podamos perder la identidad. Hay muchas formas de que el enemigo pueda robar la identidad. ¿Qué opina usted? Amén, amén, así es, como dice la palabra, ¿verdad? Que el enemigo ha venido a robar, ha venido a matar, ha venido a destruir. Entonces, el objetivo de él, de esa influencia que hay en este mundo, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en este mundo que dice la palabra que es un mundo de tinieblas, y es necesario nosotros saber que tenemos una identidad en nosotros, que la identidad en nosotros nos las va a dar el Señor Jesucristo es quien nos da esa identidad, ¿verdad? Y tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender, porque la verdad, la palabra nos va a ayudar, la palabra nos va a iluminar para que nosotros podamos guardar y saber quiénes somos. Amén. Saber quiénes somos en el Señor. Amén. Entonces, hoy, en esta preciosa tarde, el Señor nos va a hablar y nos va a hacer sentir la identidad que nosotros tenemos. De pronto la perdemos por lo que acabo de decir, de esas influencias que hay. Son muchas son las influencias que de pronto que nos vamos a tener que enfrentar nosotros. Pero lo más importante es que el Señor nos ayude, nos va a ayudar a que volvamos a tener esa identidad si de pronto la hemos perdido. Así es, fíjense que me llama la atención, y es que estaba viendo yo un poco, y científicamente, en el término humano, un niño hasta los 2 años reconoce su identidad. En lo natural, hablando, ¿verdad? Antes de los 2 años un niño no sabe quién es. Porque, claro, ha venido a este mundo, mira, recién despierta y va viendo y va conociendo lo de su alrededor. Incluso yo que tengo un niño que va a ser 2 años, tiene 20, que hace en octubre su primer añito. Él es muy apegado a mí. Creo que un bebé se aferra a su madre muchísimo en esos primeros meses de vida, porque desconoce su identidad, se encuentra como una vulnerabilidad y no sabe en qué enfrentarse, o sea, a qué se va a enfrentar en esta vida. Entonces yo creo que nosotros venimos siendo así, hijos de Dios. Al principio, cuando conocemos de Dios, y si aún no le hemos conocido, hermana Cristina, cuando no conocemos del Señor no sabemos quiénes somos. No sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces venimos siendo una persona como recién nacida hasta que nos encontramos quién es nuestro Padre, de dónde venimos. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer? A través de la palabra. Entonces yo estaba meditando en esto, que
que los bebés desconocen su identidad hasta los 2 años. Se quiere decir que nosotros, a medida que vayamos avanzando, que vayamos teniendo el conocimiento pleno en la palabra del Señor, nos vamos a ir dando cuenta de quién realmente somos, quiénes somos en el Señor. Vamos a darnos cuenta cuál es nuestro propósito. Amén, amén, así es. Lo que usted ahora mismo decía, amada, es que claro, como decía, nosotros también cuando venimos a ese crecimiento, ¿verdad? Venimos como bebés espirituales, porque volvemos a nacer de nuevo. Amén. Cuando tenemos a Cristo, aceptamos a Él, lo aceptamos a que Él entre a nuestro corazón, iniciamos un camino, porque hemos nacido de nuevo. Y para nosotros va a ser muy necesario que nosotros sigamos desarrollándonos, sigamos creciendo, porque somos unos bebés y vamos a tener que necesitar ese crecimiento en nosotros. Amén. Vamos a ir desarrollándonos, por eso ahí es muy importante. Ahí, como decía, ¿verdad? Hasta los 2 años, Sí. que cuando ya de ahí, a partir de allí, el niño va sabiendo más. Así es. O sea, el niño ya va sabiendo porque ya también uno como padre le va enseñando, Así es. le va enseñando, le va diciendo, pues tú te llamas Owen, Así es. tú tienes tantos añitos. Entonces él ya va Recibiendo, recibiendo información que exactamente. antes desconocía. Exactamente, y así mismo en nuestras vidas espirituales Amén. es de la misma manera. Y a ese bebé o a ese niño se le va enseñando, él va creciendo también, y a nosotros también, de la misma manera. Nosotros Wow. también vamos creciendo, es necesario Así para es. nosotros ir escuchando también el consejo de pronto de los que tienen más experiencia que uno, como son nuestros padres, ¿no? Son los pastores, hablando, si hablamos de Así la es. congregación, que ellos son nuestros padres espirituales, a lo cual nosotros como hijos, como niños, tenemos que escucharles y escuchar el consejo sobre todo, Así, para seguir dejarnos creciendo. guiar, ¿no? Dejarnos guiar, exactamente. Sí, porque a veces como que nos imponemos, no, yo no quiero escucharles, no quiero atender a las enseñanzas, a veces nos parecen muy duras, como decía Pedro, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá seguir? O sea, ¿quién podrá llevarla? Pero a veces, por muy dura que sea la enseñanza, por muy difícil que nosotros como humanos la veamos, pero tenemos que aprender de alguna otra manera a dejarnos conducir, porque podemos caer, ojo, en que nos roben nuestra identidad. Algo que usted decía, ya metiéndonos al tema que estábamos hablando de un pequeño, él así como ha nacido, lo que él va a aprender es en su entorno familiar. Y nosotros lo que espiritualmente es donde vamos a aprender en nuestro entorno familiar, de nuestros hermanos, nuestros padres espirituales. ¿Cuándo podemos caer en un robo de identidad? Que ese es el tema, el ladrones de identidad. ¿Cuándo yo puedo? Hay muchos factores, estamos viendo hoy en día que hay muchos factores que podemos perder nuestra identidad. Y estábamos hablando antes de la antesala, de iniciar esta antesala, que estábamos recordando con mi madre, que una vez que viajamos a Madrid, a una de las iglesias hermanas de Benecer, que estuvimos en una vigilia súper poderosa, nosotros nos fuimos a dar un paseo al Bernabé, al estadio, y se acercaron unos payasitos que andaban vendiendo bufandas, y nosotros, por estarnos tomando fotos con las bufandas en el estadio, yo dejé mi bolso en el carrito de Owen. No era de Owen, era de Ivana, porque no tenía Owen todavía. Y en ese momento, cuando volteamos a ver, ya no estaba mi bolso. Y ahí se llevaron mi identidad, mi documentación y todo lo que andaba. Entonces estábamos hablando que nos estábamos riendo en un susto fue, porque una identidad pues la vuelves a recuperar, y espiritualmente también es así. Cuando yo pierdo mi identidad, el Señor me da la oportunidad de volver a recuperarla, es poder saber quién soy otra vez en Cristo. Pues entonces la distracción, nos dimos cuenta que ahí la distracción hace que tú pierdas tu identidad.
que tú en ese momento desconozcas de quién eres, porque hay muchas distracciones en este mundo. Podemos en el momento desenfocarnos de la mira del Señor, de lo que el Señor nos está guiando. Yo en un momento puedo seguir viendo a Jesús, viendo la luz, viendo la palabra, pero en un momento, ¡zas!, el enemigo me desenfocó, hermana Cristina, y me hizo ver otra cosa que quizás no me convenía. Amén, amén, así es. O sea, lo que acaba de decir, ¿verdad? Añadiendo un poquito acerca de las distracciones que podemos tener, ¿cuáles son? Tenemos que identificar de pronto qué es lo que nos está distrayendo. Así es. De pronto, pues, nos distrae de pronto de que nosotros no sigamos desarrollando esa identidad que un día hemos recibido. Amén. Que hemos recibido la identidad a través de Cristo, a través del nuevo nacimiento que antes le decía. Tenemos esa identidad, pero nos podemos distraer con cosas de este mundo, nos podemos dejar influenciar por las corrientes de este mundo. Así es. Y este mundo tiene muchísimas distracciones. Una de ellas, si podemos pensar ahora mismo, por ejemplo, ¿qué son? Las redes sociales. Esas, Las redes sociales, yo pondría número 1. la tecnología, porque debemos saber que todo lo que nosotros hacemos, todo se nos es lícito, dice la palabra, decía Pablo, pero no todo nos conviene, no todo es conveniente para nosotros. Entonces, para todo tenemos que tener un límite, pero de pronto nos sobrepasamos aquello, nos sobrepasamos con, igual de pronto me quedo mirando tele. La televisión es una distracción. Y eso también tenemos que identificar, porque si de pronto nos está llevando a que nos está quitando de pronto la prioridad, o nos está quitando darle el lugar que a Dios le corresponde, saber identificar que tenemos que tener un crecimiento, pero si vemos que dejamos, por ejemplo, la palabra, dejamos la oración, por estar allí de pronto Ahí, muchas enfocados horas, en la- exactamente, en el sillón, ya eso, relajados. exactamente, ya eso es una distracción para nosotros. Y prácticamente de lo que estamos viendo, de pronto podemos actuar de la misma manera como ellos. Así es. También podemos ver que el sistema también influye, porque hay muchas cosas que impone. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con el sistema de hoy en día, porque están saliendo muchas leyes que no son agradables ante los ojos de Dios, y la sociedad viene a caer en eso. Y hay cosas que, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo quiere respeto sobre cosas que impone el gobierno, la ley. Y estamos viendo que están saliendo muchas, que no quiero mencionar porque es un tema muy delicado, pero todo el mundo exige respeto sobre eso. Y ojalá que me entiendan a lo que me refiero. Y creo que usted me entiende, hermana Cristina. En los colegios, a los niños se les están imponiendo información para que ellos recopilen, ellos absorban esa información y ellos puedan llegar a caer en una identidad que es falsa, que no es de lo que Dios les ha puesto, porque dice la Biblia que nosotros hemos sido predestinados. Amén. Y Él desde la eternidad, Él nos dio una identidad. Entonces, cuando venimos a este mundo, claro, el enemigo es uno de los que anda ahí robando identidad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Impone sobre la ley, sobre el gobierno, sobre el sistema de este mundo. Entonces, ¿a qué es lo que llega a robar una identidad? Cuando somos vulnerables, cuando no tenemos el conocimiento verdadero para nosotros no dejarnos robar la identidad. Pero como los niños, los pequeños, los que vienen entrando al estudio, ellos no se imaginan, o sea, ellos entran a la escuela y no saben qué información van a recibir, qué es lo que van a aprender. Entonces el enemigo ahí aprovecha y que oramos que el Señor reprenda, ¿no? Y cubrimos a nuestros niños, a los jóvenes, a los
aún universitarios que están estudiando, porque es bueno estudiar, es bueno aprender, pero hay que orar para que ellos toda información mala, toda aquella información que les quiera sacar del conocimiento de Cristo, de esa identidad que Dios ya les ha puesto, sea reprendida en el nombre de Jesús. Porque estaba viendo yo no hace mucho por una de las redes sociales que se les está imponiendo a los niños como dé lugar, que acepten ellos que no son chicas o que no son chicos, o viceversa. O sea, sí o sí un niño tiene que aceptar que le gusta el sexo contrario, o viceversa. Entonces, reprendemos todo eso que el enemigo quiere robar la información a nuestros hijos, a la niñez. ¿Por qué? Porque es un robo de identidad, pero vulnerable. Un niño no se sabe defender. Si tú le das un chuche y el chuche es amargo y tú le dices, es dulce, el niño te va a creer. Y cuando ya se lo coma, va a decir, me has engañado, pero hasta que ya se lo ha comido, hasta que ya lo ha probado. Entonces hay que orar fervientemente, audiencia que nos están escuchando, los televidentes, estemos cubriendo a los niños, a la juventud, porque ellos son la fuerza, ellos ha llamado Dios a su servicio, a sus caminos. Nosotros somos luz y sobre todo tenemos que brillar, que Cristo brille en nosotros, sobre todas las circunstancias. Tenemos que saber a través de la palabra qué es nuestra identidad y transmitirla a aquellos que no saben, aquellos que desconocen su identidad. Tenemos que transmitir la palabra del Señor, que es palabra de verdad, hermana Cristina. Amén, amén, así es. En lo que decía nuestra amada hermana Marjorie, pues sí es verdad que los pequeños, ¿verdad?, están como más vulnerables en ese sentido, de que ellos están creciendo. Y aquí mismo, como usted decía, de que ellos están fuera de pronto se les está imponiendo cosas de que no es parte de ellos, no es parte de su identidad que ellos tienen que ir adquiriendo en su vida. Esa es una imposición, como decía usted, amada, de parte del enemigo. Él es, porque si nos vamos a la palabra del Señor, todo lo que Dios dice en Génesis, todo lo que Él creó, era bueno. Así es. Era bueno. Hasta que hubo algo allí que, si podíamos hablar de la desobediencia también. Claro que de la sí. desobediencia también a nosotros, ¿verdad? Como hijos, porque me llama mucho la atención lo que usted decía, hablando a las familias, hablando a la audiencia, a usted papá, a usted mamá. Es muy importante nosotros como padres, porque yo soy madre, entonces yo tengo una niña también, en la cual también va al colegio. Ahí también ella viene contándome cositas, todo lo que se mueve allí. Entonces nosotros como padres debemos estar preparados también en el Señor, que el Señor nos ayude, nos dé esa capacidad de nosotros poderle instruir a nuestros hijos, hablándoles con la verdad de la palabra del Señor, que va a ser lo que nos va a ayudar a que nosotros le podamos enfocar de que quiénes somos. Eso es una parte muy importante también, hablando acerca de las familias, que como padres debemos guiarles a nuestros hijos, que ellos tengan sepan quiénes son, que tengan esa identidad. Amén. Y que nadie se las pueda robar. Amén, así es. Vamos a salirnos un poquitito, queremos saludar a los que nos están viendo por Face. Saludamos a Rosa Rubio Valenzuela, bendiciones, amada. Miramos también que están conectados Yasmani Arce Ríos, bendiciones. Sofía Medina, bendiciones. Andrea Emilia Bujor, muchas bendiciones, amadas. Qué bueno tenerlas con nosotros, qué bendición. La verdad que es un honor para nosotros, es una bendición poder estar compartiendo con ustedes. También saludamos a cada una de las pastoras
que son parte de este programa Milicia de Conquista, que desde ya les deseamos que el Señor las use en gran manera, que el Señor les dé una revelación fresca, que fluya miel, destile miel de sus labios a través del Espíritu Santo, que puedan impactar a esas vidas, a esos corazones, a esas mujeres, aún varones, jóvenes, niños, que a través de ustedes puedan recibir esta información que el Señor les está dando y que ya les ha dado, porque el Señor nos va preparando de antemano, ¿verdad? Entonces saludamos a los que nos están viendo, seguimos recordando que pueden compartir a través de las redes sociales, pueden buscarnos a través de YouTube, el Face, a través de la página en YouTube, Milicia de Conquista. Y seguimos pues comentando sobre los factores que pueden robar la identidad que Dios nos ha dado. Estábamos viendo también que la falsa doctrina también puede ser un factor de que influya en que el enemigo te robe la identidad. ¿Por qué decimos la falsa doctrina? Porque podemos llevarnos la experiencia de que yo pueda recibir una mala información o una falsa información y eso me lleve a mí a que yo pierda la identidad. ¿Por qué? Porque a través del engaño, como decíamos antes, nosotros también podemos perder la identidad. ¿Cuál es la falsa doctrina? Aquello que me saca de la verdad de Cristo, aquello que me saca de la palabra del Señor y que me mete a que yo lleve una vida según para mi criterio verdadera, porque es lo que yo estoy recibiendo, pero yo no sé si es verdadera, pero como yo estoy recibiendo esa información, por no conocer la verdad, puedo caer yo en un robo de identidad. Amén, amén, así es, sí. Otra vez vuelvo a decir, es muy importante nosotros conocer la palabra, leer las escrituras, porque si podemos caer en esa falsa doctrina, la palabra del Señor dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es. O sea, dice su pueblo, o sea, alguien que ya sabía quién era su Dios, que ya sabía, o sea, a quién pertenecía. Wow, O sea, nos está hablando a nosotros también, que la iglesia de Cristo, que también los que estamos allí de pronto, que llevamos de pronto años, que de pronto tienen ministerio ya, y lo están ejerciendo, ¿verdad? Aquí podemos hablar de apóstol, de Sí. profeta, de evangelista, Maestros. de pastores, de maestros, que de pronto también, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús a todo engaño, lo que decía nuestra amada, a las falsas doctrinas, o sea, a las falsas enseñanzas. Que el Señor nos libre a todos nosotros, que libre a sus siervos también. Amén. Pero claro, el enemigo, otra vez volvemos, porque es el enemigo, ¿verdad? Sí. Para mí es como que El el principal, interesado. él es Sí, el interesado interesado que de perdamos, robar, sí. de robar, porque aquí estamos hablando de ladrones, Sí, y él, sabemos que es un ladrón, entonces lo que él quiere es a toda costa de pronto robar esa identidad para que nosotros como hijos de Dios nos desviemos del camino, nos desviemos de la verdad. Y por eso para nosotros es muy importante empaparnos, ¿verdad? Empaparnos de la palabra. Porque si el Señor decía que su pueblo pereció por falta de conocimiento, era porque de pronto fuimos dejando las cosas del Señor, de pronto nos enfocamos de pronto en otras cosas, pero aquí eso me enseña de que nosotros debemos empaparnos, debemos leer las escrituras, la palabra del Señor, porque de esa manera no vamos a ser engañados. Amén. Así es, que qué importante saber, conocer, tener un conocimiento pleno en el Señor. Estaba viendo yo algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que la voy a tomar rema para mi vida. Nos vamos a apropiar. Y es: la palabra de Dios revela nuestra identidad y nuestro destino. O sea, Amén. que la palabra es
parte en hijo de Dios, de un cristiano, fundamental, es el alimento. O sea, que si no, a través de la palabra del Señor, nosotros desconocemos muchas cosas, podemos caer en un estado de desnutrición y morir. Así que espero que esto ha sido de mucha bendición y para nosotros lo ha sido. Amén. Y para ustedes creemos que van a recibir del Señor. Así que quédense con nosotros hasta el final. Amén. Y Dios me los bendiga. Bendiciones. Saludos. Dios les bendiga a todos. Amados, bendiciones. ¿Estamos dentro? No sé si estamos dentro. Sí, bendiciones. Sí. Bendiciones. No sabía si estábamos al aire. Gloria al Señor. Estamos nuevamente con ustedes. Estamos contentas de poder estar acá. Yo tenía ya algún tiempo de no haber podido estar debido pues ha estado un poquito mal de salud, pero en el nombre del Señor ya vamos allá adelante, en el nombre de Jesús, en victoria como mujeres de conquista, ¿verdad? Pues el día de hoy tenemos un tema bastante lindo, ¿verdad? Bastante bonito, pero también bastante, pues, un poco difícil de abordar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, que es el que nos guía toda verdad, sabemos que nos va a ayudar a poder dar lo que el Señor ha puesto en cada una de nosotras, ¿verdad? Esta necesidad de poder hablar de lo que es la identidad, ¿verdad? Y de esos ladrones que en este último tiempo nos están atacando, ¿verdad? Están atacando a cada uno de nosotros en varias áreas de nuestra vida y también a nuestros niños incluso, ¿verdad? Hemos visto cómo nuestros niños han estado siendo atacados en su identidad, ¿verdad? Entonces, cada una de nosotras va a ir desarrollando un subtema acerca de lo que es la identidad y de cuáles son los ladrones de identidad, ¿verdad? En el nombre de Jesús vamos a empezar con la identidad en Dios y vamos también a hablar de la definición de lo que es identidad. Identidad es condición de idéntico, dice, y entre paréntesis dice que es igual o semejante. Cuando yo leía esto, de inmediato yo pensé en nuestro Señor, en cómo nos creó, en el día en que Él nos creó y cómo dice su palabra hermosa que nos creó a su imagen, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Dice también que identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, ¿verdad? O sea, la identidad de un grupo o de una colectividad. Dice que es la conciencia que una persona o colectividad o grupo tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Así como el Señor nos ha llamado a nosotros a ser santos, nos ha llamado a nosotros a ser distintos del resto del mundo, porque si somos iguales al mundo, pues la verdad no estamos reflejando a nuestro Señor. Entonces, hablar de identidad es hablar de lo que nos tiene que hacer a nosotros como hijos de Dios diferentes dentro de este mundo en el que estamos, ¿verdad? Esa es la identidad que tenemos que tener, la que tenemos que anhelar, y para eso tenemos que ir entendiendo un poco cada uno de los puntos que vamos a ir tratando el día de hoy. Vamos a entrar con la palabra que dice, Génesis 1:26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, y fíjense cómo está hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está la identidad que Dios nos quería dar, la identidad de creación de Dios. Esa es la primera identidad que nosotros hemos recibido, la identidad de criaturas, la identidad de creación de Dios, ¿verdad? Y dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27 dice,
Creó pues Dios al hombre a imagen suya. Miren qué lindo. Vamos a ver. Es que me acaban de mandar un mensaje los chicos acá y lo estaba leyendo. Perdón. Eso es lo malo de los directos. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eso es algo que no lo voy a tocar yo porque le corresponde a la pastora Anita al final. Pero lo que quiero dejar y enfatizar es que nosotros no somos algo que surgió de la nada como la mayoría han querido creer. Esos son los ladrones de identidad. Los evolucionistas que dicen que descendemos del mono, los otros que dicen que de un Big Bang, que de una explosión muy fuerte, que ahí de casualidad que el mundo se fue formando poco a poco. Nosotros no somos una casualidad. Somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, somos diseñados. Imagínense esa palabra diseño para mí. Es una palabra hermosa. ¿Por qué? Porque cuando se habla de diseñar es de poner detalles. Y ahí entra otra parte hermosa que lo va a hablar la pastora Fanny luego, que es nuestra personalidad, lo que nos hace ser únicos dentro de la identidad que tenemos en Dios, que es el colectivo, ¿verdad? Pero tenemos que tener esto claro, amadas y amados que nos escuchan, amigos y amigas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros perdemos la identidad porque no sabemos tal vez de dónde venimos, porque quizás algunos han sido adoptados, no conocen a sus padres biológicos, entonces la identidad está un poco como que perdida, hay ladrones allí de identidad, pero nosotros tenemos que creerle a Dios que tenemos una identidad única que viene de parte de Él, como criaturas de Él, ¿verdad? Y esto es antes de conocerlo como Dios, como Señor, que ese es otro tema que ya van a tratar más adelante las pastoras. Dice el Salmo 103 en la versión del Oso: reconoced que el Señor es el Dios. Ahí hay un punto bien importante. Nos hizo, fíjense qué hermoso, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay otras identidades. Está que somos hechos por Él, pero también dice que somos pueblo. Ese es un grado mayor. Somos pueblo de Dios. Cuando nosotros reconocemos, ahí aparece la palabra, en el Salmo 103, en la versión del Oso, reconocemos que el Señor es Dios, entonces ahí podemos tener otra identidad, que es la de pueblo suyo y ovejas de su prado, porque Él es nuestro pastor, aleluya. Entonces, ahí vamos viendo varias identidades, pero todas son identidades en Dios. Dice Deuteronomio 26:17, en la NTV, dice: tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios. Ahí hay una declaración ya. Ahí ya hay algo en donde la persona está haciendo una declaración, está haciendo una afirmación. Dice que el Señor es tu Dios. Miren qué hermoso. Y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas, y hacer todo lo que Él te diga. En el siguiente versículo, en el 26:18, dice: el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Aleluya, nosotros somos su pueblo. Pero aquí hay algo que a mí mi corazón me lo hace estremecer. Dice, su tesoro especial. Miren esa identidad tan hermosa que el Señor nos ha dado. Somos su tesoro especial. Imagínense cuánto amor hay en Dios hacia nosotros, que nos dice que somos su tesoro, algo tan valioso para Él. Miren, amados, amadas que nos están viendo, amigos incluso que nos pueden estar viendo. Si tú aceptas al Señor, si tú le dices, sí, Señor, yo declaro que tú eres mi Dios y quiero ser pueblo tuyo, entonces tú vas a poder tener esa identidad de tesoro especial de Dios. Aunque Él te ama, Él ama toda su creación, Él ama a la creación, a nosotros como seres humanos nos ama tanto que dice su palabra que envió a su único hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Así que es una decisión que cada uno tiene que hacer. Y dice, antes no tenían identidad como pueblo,
ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios, que hablábamos que es el poder ser su pueblo, el poder ser su tesoro especial, ¿verdad? Pero, como decía anteriormente, tiene que haber un reconocimiento de Dios. Tenemos que reconocerlo como Dios y allí pasamos a tener otra identidad hermosa, ¿verdad? Que es la de hijos, que de eso nos va a hablar ahora la pastora Eli, pero vamos a leer por último Efesios 4:30 en la versión BLS. Dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad. Me gustó muchísimo esta versión porque dice que el Espíritu bendito de Dios es ese sello de identidad que Dios nos ha dado. Miren qué lindo. Es Él, el Espíritu Santo bendito, el que nos ha dado el sello de identidad. Pero este sello tiene una función maravillosa que dice que es que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Hay un día en donde se va a acabar el pecado. Hay un día en donde el Señor, como decía el apóstol Pablo, nos va a liberar de este cuerpo de muerte o cuerpo de pecado y vamos a poder estar todos los días con nuestro Señor para adorarlo para la eternidad. Pero ¿saben qué veía yo ahora aquí? Que primero nosotros lo reconocimos a Él. Pero miren lo que dice acá. Yo creo que aparece el versículo en pantalla. Dice, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Primero nosotros lo reconocimos a Él y luego Él nos va a reconocer por medio del sello que tenemos puesto, que es su Espíritu Santo, que nos da la identidad en Dios. Identidad en Dios. Aleluya. Y ahora vamos a hablar de algo maravilloso, que es la identidad como hijos, que es otra identidad de hijos, que nos va a hablar la pastora Eli desde Murcia, nos visita la pastora, ¿verdad? Así que le damos paso a ella y gloria al Señor por este tema maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, bendiciones. Es un placer estar aquí con ustedes y con todos los que nos están viendo en directo y los que nos van a ver. Desde ya el tema es muy interesante, es de edificación. Yo voy a continuar con la identidad como hijos de Dios. Y la verdad es que hay muchísimo que hablar de ello, pero voy a tratar de centrarme en lo más importante debido al tiempo. Entonces, ¿cuál es la identidad de un hijo de Dios? ¿Y cuáles son los ladrones de esa identidad como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestarlo? Primeramente, yo entendía que la identidad es algo que habla acerca de nosotros. La pastora Valesca dio una definición de lo que es identidad. Yo quiero comentarles que cómo uno puede conocer la identidad de una persona. Podemos conocer la identidad de una persona a través del lenguaje. El lenguaje nos habla si esa persona es de poca letra o es culto. Por su forma de hablar, si es una persona negativa, si es una persona con fe. El idioma caracteriza a una persona, le da identidad de qué país es. Y por supuesto, todo lo que tenemos, portamos un documento acreditativo o una tarjeta o un pasaporte. Esto son unas características aquí en la tierra que llevamos para demostrar nuestra identidad como persona. Pero en Cristo también tenemos identidad y Él nos los ha dado a través de la cruz. Quiero que me acompañen en Mateo 4:3, en la versión LBA, y lo vamos a leer. Dice así: y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Seguimos hasta el capítulo 6. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está,
a sus ángeles mandará y te encomendará y en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Hay otra traducción que me gusta mucho y dice así: el diablo vino a ponerle trampa y le habla con la palabra. Y en esta parte, en el primer capítulo, en el primer versículo donde dice, si en verdad eres hijo de Dios, mire esta versión, le dice, si es que realmente eres hijo de Dios. El diablo venía a querer robarle su identidad, a poner en duda su identidad al decir, si en verdad, si realmente eres hijo de Dios, habla a estas piedras para que se conviertan en pan. Y 3 veces así le habla en las 3, o sea, la prueba que el Señor pasa en el desierto va en 3 líneas y las 3 líneas va enfocado hacia su identidad como hijo de Dios. Lo más tremendo es que entendemos que quien llevó a Jesús en el desierto fue el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que como hijos de Dios no vamos a estar exentos de ser llevados aún por el Padre en el desierto. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y estuvo en ayunas. Significa que Él también pasó necesidades y pasó un sufrimiento. Era necesario, pero en medio de la debilidad es cuando viene el enemigo a ponerte en prueba. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Dios se vale de ese instrumento que es el diablo para probarnos. Pero ¿por qué permite el Señor que nos pruebe el diablo? Pareciera que el diablo tiene poder sobre nosotros, pero Él permite para que seamos aprobados. ¿Acaso Jesús no tenía poder para convertir esas piedras en pan? Sí que lo tenía. Pero Él no aprovechó ni usó mal su posición como hijo, sino que Él supo y entendió cómo debía de usar o ser usado correctamente la palabra. Muchas veces como hijos de Dios vamos a ser probados aún a través de la palabra. ¿Cómo? El diablo vendrá con la palabra y en la legalidad de la palabra vendrá a hablarnos. Pero si no lo discernimos por el Espíritu, caeremos en su trampa. Sin embargo, si aprobamos, seremos llevados a una bendición. Jesús no fue omitido de ese sufrimiento, de esa prueba. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era algo glorioso para él. ¿Qué quiere decir? Que tu identidad como hijo de Dios será probada en todas las áreas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la fama, en la vergüenza. Él es el mayor ejemplo. Pero si aprobamos, seremos glorificados con Él. Amén. Así es que recordemos que como hijos de Dios, si vemos a algún hermano que está sufriendo, no pensemos que no es hijo de Dios, porque de hecho, como hijos de Dios vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque acompáñenme en 2 Samuel 7:14. Este es un versículo que me parece que no lo había puesto, pero se me viene ahora. Y dice así, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Aquí el Señor nos está hablando que como hijos Él nos va a corregir. Pero dice también que tendrá misericordia de nosotros. Creo que ya me he pasado mi tiempo y voy a decir rápidamente algunas características del Hijo de Dios. Son pacíficos. Como hijos de Dios somos pacíficos. Necesitamos ser misericordiosos. La pastora hablaba de que Él nos ha demostrado su misericordia. Por lo tanto, una de la identidad como hijos es ser misericordioso. No nos dejamos guiar por el mundo y seremos luminares del mundo. Esas son unas de las características de hijos de Dios. Y para terminar, quiero decirte que hay unos ladrones
que quieren robarse tu identidad y ese es el pecado. El pecado se llevará tu identidad como hijo, se llevará tu autoridad, se llevará tu confianza. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Él no tememos, caminamos seguro y todo nos va bien. Su palabra dice en Primera de Juan, aquí lo tengo, perdónenme. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, aquel que es hijo de Dios, una de su característica es que no peca habitualmente y deliberadamente. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Con el escrito está. Cada vez que seamos tentados nuestra identidad como hijo, tenemos el escrito está. En Jesús tenemos el ejemplo. Él, ¿cómo respondió al diablo? Escrito está, escrito está. 3 veces con el escrito está. Y para cerrar, quiero leer lo que pone en Santiago. Dice así, por lo tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese debe de ser nuestra posición como hijos. Cada vez que el enemigo venga a querer robarnos nuestra identidad como hijos y a engañarnos y a traer condenación, recordemos, sometámonos a Dios, obedezcamos a Él, resistamos al diablo y huirá de nosotros. Amén. Y ahora nos va a hablar la pastora Fanny sobre la personalidad, si no me equivoco. Le damos la bienvenida a ella también. Yo he terminado mi parte. Bendiciones. Amén, amados. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo pues una porción de la palabra. Pues a mí me toca identidad personal. Y yo he querido pues traer aquí a la lectura al libro de Daniel, porque es un claro ejemplo de identidad como hijo de Dios. Pero quiero hablar un poquito acerca de la personalidad. Dice que la personalidad es la diferencia de un individuo que lo distingue de una persona de otra. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de sus semejantes, ¿no? Y vamos a entrar a la lectura de la palabra. Voy a leer Daniel en la Reina Valera. Y dijo el rey a Aspenaz. Para esto debo mencionar pues que el pueblo de Israel, bueno, el pueblo de Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor a causa del pecado que había cometido. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Mire, nuestros hijos, como ese linaje real del cual el Señor Jesucristo nos ha otorgado, real sacerdocio, un linaje escogido, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de la tribu de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. Sabemos que un nombre es tener identidad. Un nombre es un oficio, ¿sí? Y dice, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel hallar el favor
y gracia ante el jefe de los oficiales, ¿no? Vamos a ver qué significan esos nombres que siempre el enemigo está detrás de todo esto, por supuesto, ¿no? Como lo han mencionado ya las pastoras. Daniel quiere decir, y Dios es mi juez, pero Belsasar significa el príncipe de Bel. Estos príncipes que yo voy a mencionar ahora, estos nombres que le habían puesto según el pueblo de Babilonia, significa que eran los nombres de sus dioses. Ananías significa amado del Señor, pero Sadrach significa iluminado por el Dios Sol. Misael es quien es como Dios. Eso significaba Misael. Y Mesac, quien es como Venus. Azarías, el Señor es mi ayudador. Y Abednego, un siervo de Nego, que era un dios babilónico. Pero vemos que estos jóvenes no se contaminaron con las porciones, con los manjares, con las comidas, con las proposiciones que le hacía adquirir otra identidad. Más bien ellos permanecieron firmes, aun cuando erigieron la estatua. Ellos no se inclinaron ante la estatua, aunque estaban en peligro de muerte. Vemos que ellos mantenían su identidad desde que habían salido del pueblo, que tenían muy adentro la identidad que el Señor les había dado. Ellos sabían quiénes eran, sabían que eran príncipes, sabían el significado de su nombre, ¿no? Entonces eso es lo que actualmente vemos que el mundo está haciendo, como lo ha mencionado la pastora Waleska anteriormente. Nuestros hijos están siendo adoctrinados por medio de la educación. Aquí en casa yo tengo en primaria y tengo también en el instituto. Y de qué manera vienen con distintas ideologías por medio de libros, por medio de supuestamente carpetas para hacerles creer a nuestros hijos que es algo que ellos deben aceptar. Pero fíjense que hace unos meses me tocó no enfrentarme así directamente, no, pero sí que estaba así con un poquito de coraje porque me mandaron la carpeta de la diversidad. Y dentro de esa carpeta había un cuaderno, una libreta en la cual mi hijo debía dar su opinión. Aparte de esa carpeta, aparte de esa libreta, venía un libro donde venían puros desnudos y el tema de aceptación, ¿no? Pues les escribí un correo a la maestra, pues no, porque nosotros también debemos mantener nuestra postura. En la escuela y en el instituto de nuestros hijos saben que somos cristianos, saben que creemos en un Dios y que tenemos nuestras propias costumbres, nuestros principios, nuestra ética y nuestra moral, y no está en que podríamos cambiarnos. No, somos radicalmente cristianos, seguimos a Cristo y vivimos conforme a la doctrina que se nos ha sido enseñada y no vamos a ceder. Me da un poquito de euforia más. Fue un tema que a mí me sacó así, estaba rojita, pero bueno, el Señor Espíritu Santo siempre ayudándonos, socorriéndonos. Y bueno, dice, el robo de la identidad en muchos casos es silencioso y pasa muy desapercibido, pero pasa muy a menudo, sobre todo dentro de las familias. Uno de los temas que estamos viendo con mucha tristeza en todas las partes del mundo es la violencia de género. La violencia de género menoscaba la autoestima, menoscaba la identidad de una mujer y también la identidad de los hijos. Los principios, los valores de todos los que están dentro de este hogar son menoscabados. Dice, como consecuencias del maltrato hay cambios significativos en la identidad de los niños, de los jóvenes y aún de los adultos, porque a causa de lo que está ocurriendo dentro de los hogares, dentro de estas familias, nuestros hijos, conozco un tema dentro del instituto, de la escuela donde estaba mi niño. Sus padres se divorciaron y fue un conflicto terrible. El compañero de mi niño era un niño tranquilo, amable, pero de pronto se volvió violento de una manera terrible, terrible. Un poquito más y lo expulsan. A su hermano, que estaba en el instituto con mi hijo, lamentablemente sí fue expulsado. Fue expulsado del instituto, no lo pueden coger en ningún instituto más.
y terminó en las drogas. Y lamentablemente no ha muerto, pero vaga por las calles en una condición deplorable. Entonces, ¿qué pasa cuando en los hogares ocurre esto? Debe entrar el Señor Jesús a socorrerlos. Y una de nuestras intercesiones debe ser a favor de las familias, porque a través de las diferentes enseñanzas, que muchas veces la televisión también tiene una manera de adoctrinar, no cambia la mentalidad de las personas. Dice, el robo de identidad o usurpación es la apropiación de la identidad de una persona por medio de la cual te haces o se hacen parte de otra persona. Asumir su identidad ante otras personas en público o en privado, porque hay personas que usted las ve y usted les dice, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, pero realmente están mintiendo, porque muchas veces uno por conocidos se entera de diferentes cosas. Había una situación que me pasó una vez aquí abajo. Yo vi la condición. El Señor, el Espíritu Santo nos hace sentir muchas veces el espíritu de esa persona sin que uno ande preguntando, sino que el Espíritu nos hace sentir la necesidad de esa persona. Pero claro, yo soy muy delicada. Si alguien no me quiere compartir algo, yo no pregunto y me parece un tema muy personal. Pero fíjense que pasaron las semanas y me encontré por casualidad con una conocida de esta persona. Y lo que me contó que ella estaba pasando, amadas, es terrible. Y fíjese que ella le dijo, ¿por qué no buscas? Dice a Fanny, para que ella te dé dirección, dice, para que te hable de Dios, ella te habla de la palabra. No, dice, yo resuelvo mis asuntos sola. Pero usted la ve, usted la saluda, está bien, perfectamente, que está feliz, pero es mentira. Entonces, muchas veces el robo de identidad lo viven en secreto. Pero bueno, el Señor sea propicio con todas aquellas mujeres que están pasando violencia de género. Dice, sigamos. Mi nombre u oficio. Lucas 1, 13, 17 habla en la Reina Valera habla de Juan el Bautista. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nuestro nombre, el nombre que nos ha sido asignado, ¿no? Muchas veces ya está en los planes de Dios. Si todos los padres, no, yo cuando iban a nacer mis niños le preguntábamos al Señor qué nombre le íbamos a poner, y fíjese que el Señor tan bueno y precioso me dijo, gracias será su nombre. Y así mismo pasó con mi esposo, porque él le puso el nombre al niño, ¿no? En conjunto conmigo. Cuán precioso es cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando el Espíritu Santo nos da dirección, como le decía la pastora Waleska. Necesitamos la guianza, necesitamos la instrucción, el consejo del Espíritu Santo para que nos guíe, nos ayude a no perder nuestra identidad y hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Vemos también mi propósito. Jeremías 1:5 dice, antes de que yo en la PDT, dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Dios ya nos ha elegido desde antes, desde la fundación del mundo, el Señor ya nos ha elegido. Traemos un propósito. Dice Romanos 8:28 en la PDT, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera mayor que muchos hermanos.
Salmo 139:13 dice, porque en la Biblia de las Américas, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, he sido formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo de ellos. Muchas veces el enemigo viene a menoscabar la identidad de las personas con apodos, con motes, con maldiciones por parte de sus padres o familiares, por el miedo, el rechazo, el fracaso, la frustración. Y actualmente un tema muy grave que se ve en los institutos, escuela, el bullying. El bullying ha venido a causar mucho daño. No es de ahora, viene de tiempo, pero es que ahora ha llegado como en una mayor escala a menoscabar hasta los jóvenes aquí cerca de aquí en la ciudad, mejor dicho. Hace ya va a ser un año, se tiró una niña de un 5º piso. Y no es decir que le faltaba, tenía necesidad de nada, una chica de posición alta. Se tiró porque en el instituto le hacían bullying, ya no lo pudo soportar más. A ver, yo le digo siempre a mi niño, porque como venimos de fuera, de alguna manera sí hay bullying aquí para los que venimos de fuera. Pero yo le digo, usted tiene que tener una identidad de reino. Y le pido al Espíritu Santo que nunca me los deje solos. Que siempre cuando pase algo dentro del instituto me los socorra. Porque allá no están los padres. Y es necesario que ellos sean socorridos por el Espíritu Santo. Que los aconseje, que no me los deje desmayar. Que no, lo que pasa alrededor de ellos no me los alcance. Porque pasan muchas cosas dentro de las escuelas e institutos. Dice, ¿cómo contrarrestar cada uno de estos ladrones? Con la palabra de Dios. Y vemos en Efesios 2:10. Dice, con la fe. Y lo tenemos por cuestión de tiempo, voy solo a decir el versículo. Por la fe, Efesios 3:2. La templanza y el dominio propio que tenemos que tener como hijos de Dios. Y lo vemos en Gálatas 5:23 y en 2 de Timoteo 1:7. El consejo del Espíritu Santo, y lo podemos encontrar en Gálatas 5:16. La fortaleza, la entereza, esa identidad que Dios nos ha otorgado, debemos nosotros permanecer firmes. Y lo podemos encontrar en Filipenses 4:13. Cuidando nuestro testimonio, porque si no cuidamos nuestro testimonio también podemos perder la identidad, la credibilidad, el honor, los valores y también los principios y la moral. Amados, creo que el tiempo se me ha terminado. Tenía hombres y mujeres que adquirieron otra identidad. José que se disfrazó para que sus hermanos no lo reconozcan, pero no fue que sí que adquirió otra identidad, simplemente la ocultó por un momento. Moisés dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Noemí cambió su identidad porque se había amargado. La amargura también puede hacer que tú cambies tu identidad. Más bien pídele al Señor que te llene de gozo, de alegría, del gozo de la salvación. Y Saúl también se disfrazó para ver a la divina de Endor, porque él se cambió su identidad para adquirir un beneficio de aquella mujer. Y la mujer de Jeroboam, que se fingió ser otra, queriendo engañar. Y muchas veces dentro de las congregaciones pasa este problema. Quieren engañar a los siervos de Dios. Lo que muchas veces las personas que no leen la palabra, es que a los siervos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no pueden ser engañados fácilmente. El Señor les bendiga, amados, y sea propicio. No pierdas tu identidad. Cristo nos ha dado una identidad nueva. Yo le doy el pase a la pastora Ima de Risco. Bendiciones, amadas, buenas tardes a todos. Y a todos los que nos escuchan. Es un tema poderoso y un tema que se tambalea, porque el enemigo quiere tambalear nuestra identidad. Y la parte que me ha tocado a mí compartir es sobre el menosprecio. Muchas veces cuando somos menospreciados, también nuestra identidad se tambalea. Pero bien, como ha dicho la pastora Fanny, dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y así como dice Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó,
a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amados, el enemigo viene, dice Juan 10:10, que el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir, a hurtar nuestra identidad de hijos, de siervos. Pero dice el Señor, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, gloria al Señor. Quería definir la palabra de menosprecio, que dice la Real Academia Española, dice que es la actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederles menos valor o importancia del que merecen. ¿Quién no se ha sentido alguna vez menospreciado? Piensa en casa, la familia, en el trabajo, amigos, incluso en la iglesia. Yo he de confesar que me he sentido menospreciada también en la iglesia. Pero cuando así ocurra, no pongas tu mirada en el hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca. Dice Efesios 6:12, cuando te sientas menospreciado, recuerda, porque no es la hermana, no es el hermano, no es tu papá, porque dice que nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra lucha. Mateo 5:11, mira si el Señor nos conocía. Y él fue tentado, como dijo la pastora Elizabeth, en todo. Y él, mira lo que nos tiene en su palabra en Mateo 5:11, dice, bienaventurados seréis cuando os insulte y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. La palabra dice que somos la niña de sus ojos, un bien preciado. El Señor nos tiene alta estima, Él nos cuida, Él nos protege, es vela por nosotros. Y aquí en la palabra hay bastante menospreciados, ¿no? Pero he encontrado dos personajes que fueron menospreciados. Uno muy conocido y otro un pelín menos conocido, pero vamos a irnos a la palabra en Filemón, en el libro de Filemón, dice el capítulo 1, versículo 10-11. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este es el apóstol Pablo que está hablando a Filemón directamente. Onésimo, este hombre, era esclavo de Filemón. Fue, por así decirlo, infiel, ¿vale? A su amo y huyó de él. Se marchó hacia Roma, donde allí conoció a un siervo del Señor, a Pablo, que fue un instrumento usado por Dios para que él, como decía, ya que en otro tiempo te fue inútil. Cuando él vivía en el mundo, cuando él vivía en el pecado, ahí era inútil. Dice, hasta que se convirtió, conoció al Señor, se convirtió al Cristo y pudo dar fruto. Por eso dice, ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Onésimo significa útil, provechoso, fructuoso. Antes de conocer a Cristo, como muchos nos hemos encontrado, como muchos se encuentran atados al pecado, bajo la influencia del mundo, sin identidad, pero cuando venimos a Cristo, cuando recuperamos esa identidad de hijo, de siervo, el Señor nos bendice, nos saca de todo. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo le está diciendo, te ruego por mi hijo, le está dando esa identidad de hijo. Lo reconoce como tal. Dice, lo engendré en las prisiones. Ahí le estuvo hablando del evangelio. Ahora le era útil por el evangelio. Pablo ruega por él dándole identidad, como hace Dios con nosotros. Ya no era esclavo del pecado, ni del mundo, sino como un hermano amado. En 1 de Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pablo le está diciendo, acéptenlo porque ha sido transformado por Jesucristo. En otras palabras, es un nacido de nuevo, es un hijo con identidad de reino. ¿Amén? En otro personaje bíblico,
este que conocemos bastante es el rey David. Y vamos a Primera de Samuel 17-28, si me acompañan. Que en esta parte de las Escrituras David estaba siendo menospreciado, y nada más y nada menos que por su propio hermano. Vamos a leer, y dice así: y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le decía: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vamos a situarnos en el contexto bíblico. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por el rey Saúl, que estaban en guerra con los filisteos. Y entre ellos se levanta un gigante, un guerrero desde su juventud, que durante 40 días, día y noche, estaba amenazando al pueblo de Dios. David, en obediencia a su padre, es enviado al campamento para llevar unos enseres, para llevar comida y para ver que sus hermanos estuvieran, que estaban frente de la batalla, que estuvieran a buen recaudo, que estuvieran bien. Su hermano, cuando él llega, su hermano empieza a menospreciar a David, su propio hermano, y eso ocurre con las personas que hay en el mundo. Hay que identificarlas y contrarrestar ese ataque. Pero era lo que su hermano declaraba en contra de él. Él no era así, dice la palabra que David tenía un corazón conforme a Dios, pero su hermano estaba hablando de la abundancia que tenía él en su corazón. Así dice la boca, que habla de la abundancia que hay en el corazón, y estaba declarando: tú has venido, lo que quieres es, hay malicia, conozco tu soberbia, la malicia que hay en tu corazón, has venido para ver esto, cuando no era así. Pero él estaba declarando conforme a su pensamiento, y no importa lo que la gente pueda pensar de ti, porque Dios tiene mejores pensamientos, Él te conoce y Él te ama. La gente desconocía que David había sido transformado en lo secreto. Dice la palabra que David luchaba él como pastor de ovejas, cuidaba las ovejas, y él luchaba contra el oso y contra el león. Él en lo secreto fue transformado. Dice la escritura que Jehová lo tomó del redil, de detrás de las ovejas, no de entre las ovejas, dice que detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre su pueblo. Cuando más adelante eso fue despreciado por su hermano, pero también fue despreciado por Goliat. Goliat, cuando lo vio, le faltó reírse. Vio un joven rubio de buen semblante y él era un guerrero. Dice que una altura increíble. Entonces, imagina, pero cuando tenemos identidad de hijo, como David en este caso, no caminamos por vista, caminamos por fe. Si alguien te está menospreciando, te sientes o que te recuerdan o te dicen que no calificas o que no vales para ello, como se lo dijeron a David, recuerda que este hombre lo que hizo, dice, pero no importa lo que te digan los hombres, porque lo que importa es lo que Dios dice de ti. Si quieres tener una identidad poderosa, una identidad real, una identidad de victoria, no hay mejor identidad de la que te da el Señor. Permite que sea el Espíritu Santo quien te gobierne. Con identidad de hijos declaramos, como dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero hay una versión en Nácar Colunga que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, cual sea el uso que de ella hagas, tal será el fruto. Así le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y para finalizar quería leer también el versículo de Isaías 54:17 que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Cancelamos todo lo que se levanta en contra de nosotros, porque si Dios está con nosotros, amados, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria al Señor por todo ello, por su palabra. Gracias, amado. Y ahora quiero dar paso a la pastora Ana, que va a hablar de identidad biológica.
Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastora Irma. Sí, ya este es el último punto que vamos a tocar en cuanto a la identidad nuestra y unificando un poco también todo lo que el Señor ha ido hablando y lo que ha ido guiando, porque fíjese que, bueno, Milicia de Conquista es un ministerio que da palabra para quien sea, ¿no? La palabra es útil para todos, pero específicamente trabajamos con las mujeres. Y hay algo que se ha ido saliendo y que tiene que ver con nuestra identidad biológica, y es que nosotras hemos nacido de sexo femenino, es decir, sexo mujeres. Pero sí que hay este poquito tiempo yo quiero aprovechar porque el enemigo sí que quiere cambiar nuestra identidad y estamos en un medio, una sociedad en la que se nos da la oportunidad muy fácilmente de pensar de otra manera y de venir a tener confusión en nuestro corazón. Y nosotras podemos amar a Dios, tú puedes amar al Señor, conocerlo, su palabra y tener en tu corazón esta confusión, tener en tu corazón esta duda, este sentir de realmente estar inconforme con tu sexo, de pronto anhelando tener otro género, expresándonos, ¿no? Como allá afuera se expresa, mientras que para nosotros realmente no debería haber discordancia entre el sexo y el género, ¿verdad? Y yo quiero llevar a poner sobre la mesa algunas de las cosas que como mujeres pueden venir a traer, pueden permitir que esa confusión haya entrado en nuestras vidas. La pastora Fanny sacó el tema en cuanto a la identidad y es el maltrato, es decir, es cuando nosotras, por el hecho de haber nacido mujeres, estamos disconformes, no nos sentimos a gusto, porque de pronto o desde la infancia o desde que si en determinado punto en la vida tú como ser humano y como hija de Dios puedes querer realizarte y sentir la necesidad de sentirte útil, como decía la pastora Irma, ¿no? O sea, de que sabemos hacer las cosas bien, que somos siervas útiles en manos del Señor, pero a nuestro alrededor las voces y lo que nos está mostrando es que realmente ni mucho menos somos privilegiadas, sino que somos en verdad un sexo débil, un sexo que nos sirve o alguien que está ahí para ser utilizado, explotado, que sirve para todo, pero no hace falta pagar, pero servimos para todo, cuidamos niños, pegamos, limpiamos, trabajamos, hacemos todo y todo por amor al arte. Entonces, de alguna forma puede eso entrar en el corazón, el enemigo puede meterse por ahí en tu corazón. Y he visto casos en el que la mujer ha dicho, ¿de qué me sirve estar con un hombre para esto? Entonces han decidido mejor estar con otra mujer, ¿no? De la que va a recibir un mejor trato, de donde va a recibir una atención, de donde va a sentirse apreciada y querida. Y esto es bien, bien peligroso, porque vuelvo a repetir, yo no estoy hablando seguramente a personas que no tienen en cuenta a Dios, sino de personas que a lo mejor aman al Señor, pero luchan en su corazón con estos sentimientos, con esta falta de aceptación, de identidad, de lo que Dios te ha dado y estás abriendo puertas ahora mismo al enemigo por causa de esos ladrones de identidad a estos otros pensamientos y no estás recibiendo exactamente ninguna ayuda del mundo. Tú tienes que venir y refugiarte en la palabra y refugiarte en Cristo. El enemigo va a tratar de ponerte argumentos para que tú no conozcas la voluntad del Señor. Ahora, nosotros podemos derribarlos en el nombre de Jesús y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero ¿cuál es la clave? Mire, la clave de esto es ir a la palabra, apropiarnos de ella y comenzar a dar gracias. Romanos capítulo 1, 21, habla un poquito de por qué el Señor a veces permite, ¿no? Como que entrega a una persona y la deja que empiece a caer en este pecado y no pueda salir de alguna forma. ¿Por qué el Señor permite que un hijo o una hija de Dios llegue a caer en esto? Y ahí habla, dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjese, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces aquí es, ¿cómo que gracias? Ahí yo creo que está la clave de nuestra satisfacción, de nuestra identidad, de muchas cosas.
porque dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos formó. De hecho, Dios dice, ¿dónde estabas tú si yo te formé en el vientre de tu madre? Y nosotros a veces pensamos que nosotros nos hicimos, y justo hoy le decía a mi esposo, mira, nos quedó el ombligo para que nos acordemos de dónde salimos. Toda la vida hasta que morimos tenemos ombligo, ahí lo tenemos. ¿Para qué? Para acordarnos de que un día fuimos formados en el vientre de nuestra madre y somos lo que somos porque Dios lo ha querido, ha tenido un propósito. Pero cuando nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que somos, entonces dice que nos envanecemos, seguimos leyendo en el verso 21 de Romanos 1, nos envanecemos en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos y en nuestro corazón entenebrecido. O sea, empieza a ver, en vez de la luz de Cristo, la luz de las tinieblas, entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, ¿no? Modernos, muy eruditos e inteligentes, dicen, se hicieron necios. 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por mentira. Dios les quitó la fuerza, Dios les quitó la capacidad de decir no, porque el Señor dijo, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Entonces, Dios no nos está acusando porque tú tengas hoy estas luchas. Dios no está diciendo, qué barbaridad, tú qué estás pensando, ¿no? Sino que Dios quiere que afrontemos, confrontemos y empecemos a sanar nuestro corazón. Sí, es verdad, nos vamos a tener que levantar en medio de esos enemigos. Algunos los derribaremos y otros será de un aguijón en la carne para siempre. Pero en medio de eso, Dios se fortalece. Dice, ahí Dios los entregó a ellos. ¿Por qué? Porque se pusieron en sus argumentos a pensar. Pero si tú tomas la palabra de Dios, Dios nunca te va a quitar las fuerzas. Dios va a ir sanando, va corrigiendo tu corazón. Y sí, es verdad, yo quiero porque se llama identidad biológica. Y si es verdad, hay casos, muy poquitos casos en el mundo en el que, por decir de alguna forma, el sexo genético no coincide con el sexo con el que nace. Y fíjese que esas son las personas que no tienen problemas con su identidad. No tienen problemas con su identidad. Pero los que no tienen ningún problema genético ni de este índole, son justo las personas que tienen problemas. ¿Por qué? La mayor parte de las veces por daños producidos en el corazón. La iglesia, Jesús, no tiene la culpa de que tú te sientas mal por pensar o por sentir lo que sientes. No tiene la culpa, porque dice la palabra que Dios escribió la tabla de tu corazón, la ley. Dios escribió su palabra en tu corazón y en tu conciencia. Y aunque tú nunca hubieses escuchado a Dios, un día estarás delante de Él y será tu conciencia la que te acuse o la que te defienda. Aunque no conozcas nada de la palabra, no van a ser tus argumentos, va a ser lo que Dios escribió en tu corazón. Entonces, el que tú te sientas mal no es por la religión, es porque el Señor está llamando a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, está llamando a la puerta. Esos toques, ese contristar en tu corazón cuando piensas, cuando sientes, es Jesús llamando a tu corazón diciéndote, no sigas por ese camino, yo tengo un camino mejor. Yo quiero sanar, quiero remodelar todos esos pensamientos, todas esas vivencias que han trastornado que tú no te sientas o que tú no quieras ser lo que realmente eres, una mujer de Dios. O si eres un varón que estás escuchando este programa, un hombre de Dios. Y es bien importante. Yo creo que vengamos hoy al Señor y restauremos cada área de nuestra identidad. Definitivamente la palabra dice en 1 Corintios 6:8 que ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Pues sí, los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Pero si yo soy una persona que siendo mujer me gustan las mujeres o estoy con una mujer teniendo relaciones íntimas, tampoco voy a heredar el reino de Dios, porque son cosas que al Señor no le agradan. Y de todas estas cosas tenemos que limpiarnos. Ninguno es más, menos, todos venimos con pecados, no te sientas mal.
Todos hemos venido a Cristo con los mismos pecados, las mismas fallas, unos borrachos, otros estafadores, otros ávaros. Todos venimos con nuestras cosas y hemos visto la gloria de Dios cortando en nuestras vidas, cadenas, limpiando. Y tú vas a sentir lo mismo. No nos tenemos que poner a la defensiva ni tener miedo, porque algo que te aseguro que hace Dios es que nos trata con mucho amor, con mucha paciencia. Y Él no va a ser brusco, Él va a hacer las cosas poco a poco, pero abre tu corazón y si necesitas, siempre lo decimos, en tu iglesia, acude a una iglesia, busca, háblalo, déjate ministrar. No creas que te van a rechazar por esto, al revés, te van a cuidar, te van a proteger, te van a ayudar, van a orar por ti. Pero necesitamos en verdad prepararnos, buscar al Señor. Dios está esperando que nosotros nos abramos del todo, que estas cosas no las tengamos ocultas, sino que realmente podamos ser lo que Cristo dice que nosotros somos. Dios les bendiga, me despido. Vamos a finalizar con la pastora Valesca este programa. Dios las bendiga. Amén, gloria al Señor. Ha sido hermoso, la verdad, cada una de las presentaciones que han tenido, amadas, en el nombre del Señor. Pero creo que tenemos que finalizar orando, finalizar ministrando, ¿verdad? Lo que hemos pues estado compartiendo. Solo les quería comentar algo porque yo he tenido algún tipo de, pues he conocido a lo largo de mi vida personas que han tenido problemas con su identidad, ¿no? Biológica, hablando específicamente de eso. Y yo quiero decirles algo que yo lo sé por experiencia de lo que yo he visto. Estas personas viven, como dice una canción muy famosa de ellos, la vida loca. Y se ríen y tienen una ostentosidad en sus vestuarios y todo. Pero siempre cuando llegan a sus casas en la soledad, ellos lloran. Y hay tristeza en su corazón. Era lo que decía la pastora Anita. Esa contrición de espíritu dentro de ellos. Ellos no son felices. Aunque lo digan y anden haciendo esa... Es que ellos son muy como... No sé, no es la palabra glamoroso. Son... excéntricos para sus vestuarios y mucho colorido, y ya vieron que hasta escogieron el arco iris y todo, pero yo sé, porque lo he visto, que hay tristeza y amargura en sus corazones. Entonces están engañando a ellos mismos creyendo que son felices, pero no. Yo no sé si alguien, hombre o mujer, nos esté viendo y quizás hasta haya conocido en algún tiempo al Señor esta persona. Pero en el nombre de Jesús, como decía la pastora Anita, el Señor no vino para condenarnos, sino vino para hacernos libres y darnos la verdadera identidad que Él nos dio desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Entonces nosotros no odiamos a esas personas, no las odiamos, las bendecimos y las amamos, pero reconocemos que están en un error. No podemos aceptar que ellos están bien, porque nosotros somos mujeres y hombres de Dios que sabemos que la palabra viva y eficaz dice que están en un error. Y aunque lo sigamos amando, vamos a seguir hablando de la verdad de Dios. Yo le decía a mi hijo, que es un adolescente de 16 años, él me comentaba de una persona y que les prohibieron. Fíjense qué tremendo. Esta niña es una niña, biológicamente es una niña. Ella decidió en su mente, yo qué sé dónde se da ese enemigo de la identidad que le dijo que ella era un hombre. Entonces, de un año al otro, ella cambió nombre de niña por un nombre de varón. Y les prohibieron decirle su nombre anterior, aunque era su compañera. Imagínense qué tremendo lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que el mundo está viendo, amados y amadas. Así que nosotras no nos vamos a callar. Al menos yo no me voy a callar. Yo le decía a mi hijo, yo no me voy a callar. Y quizás me van a llegar a odiar, pero no me voy a callar, porque quizás una palabra de aliento, una palabra de amor o dicha con amor, una verdad dicha con amor, una palabra dicha con miel en nuestros labios puede hacer que esa persona vuelva en sí, como volvió el rey Nabucodonosor, que hasta se convirtió en bestia. Imagínense, esas personas también podrían volver. Y lo hemos visto también, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús vamos a orar por todas estas identidades, porque tenemos muchas identidades en Dios. Tenemos identidad
a las que ya estamos sirviendo, pues somos siervas de Dios, tenemos identidad de siervas y no debemos dejar que nadie nos la quite, como decía la pastora Inma, con el menosprecio que muchas veces vemos dentro de los mismos hermanos. Debemos seguir adelante. Si nosotros sabemos a qué hemos sido llamadas, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Hablábamos también de la incredulidad, del pecado que nos puede alejar del Señor, de estos ladrones de identidad, y también hablaba la pastora Anita, ¿verdad? De cómo la ingratitud, el no tener gratitud delante de Dios por lo que somos, porque muchas veces yo he escuchado que, y tal vez yo alguna vez lo he dicho cuando tengo dolor, cada mes, no, usted me entenderá, yo le he dicho, Señor, ¿por qué no fui hombre? Pero fíjense que tenemos que ser agradecidas con lo que Dios nos ha hecho. Por ser mujeres, yo tengo que tener la gratitud de ser una mujer, de que también Dios me haya dado la capacidad de poder dar a luz. Eso es algo tan precioso y perfecto que no tiene comparación con nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que las pastoras desmutearan sus micrófonos para que me acompañen a ministrar, pero que, como decía la pastora Fanny antes de empezar, que modulemos nuestra voz, ¿verdad? Para ir orando, intercediendo por estas personas que nos escuchan, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, primeramente porque nos has permitido, Señor, a pesar de la oposición que hemos tenido, nos has permitido, Señor amado, poder compartir este tema, Señor, esto que has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias, papá. Te pedimos, Señor amado y bendito, que esas personas que nos estén escuchando, ya sea que ellos estén pasando por un conflicto de identidad o que conozcan a personas que estén pasando por conflictos de identidad, en donde esos ladrones están queriendo robar lo que realmente ellos son en ti, Señor, pero que esas personas que nos escuchan puedan trasladar, que venga la administración de tu Espíritu Santo, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo como un sello venga hoy, Padre bendito, esa identidad marcándola, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en cada vida, Señor, de los que nos están escuchando, papito bueno, y en nosotras, Señor, que nada ni nadie nos robe la identidad, Señor, de criaturas, de hijos, nuestra identidad personal, Padre Santo, lo que somos, el nombre que tú nos has puesto, Señor amado, que nada ni nadie, Señor, nos mueva de la identidad biológica que nos has dado, de la identidad de siervas que algunos hemos recibido, papito bueno, que aunque sea una palabra que podamos darle, Señor, a alguien, sea con lengua de discípulos, Señor, en el nombre de Jesús, que sepamos que como siervos y siervas no necesitamos un púlpito, sino que somos instrumentos tuyos, Padre, a cada lugar que vamos, Padre Santo. Tu identidad, Señor, que ha querido ser robada por esos ladrones de identidad, que hoy en el nombre de Jesús les decimos que no tienen poder, en el nombre de Jesús, porque de nuestro lado camina el todopoderoso Dios. En el nombre de Jesús, papito bueno, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre esta palabra, el que lo selle, Señor bendito, esa identidad, Padre Santo, que algunos han perdido o que algunos han estado a punto de perder, Padre Santo. Hoy, Señor amado, te pedimos que seas tú el que vuelva, Señor, y restaure la identidad, Señor, de tus hijos, de tus hijas, de tus criaturas, de tus ovejas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y desde ya, Señor, como creemos en tu palabra, te creemos a ti, Señor, te damos gracias y sabemos que tú lo vas a hacer, Padre. Amén. Restaura las identidades, Señor, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias Padre. te damos, papá, y glorificamos tu nombre, Señor amado. Gracias te damos, Rey. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Amén y amén. Amén, Señor, y amén. Aleluya.